una visión tan patriotera y tan, digámoslo de alguna manera, hagiográfica, ¿no? Santa de los procesos de independencia que lo desfiguramos por Ah, por completo. cierto, la fuente que está utilizando este tipo, este, Tarkov me la pasó y yo me leí el libro por encimita, ¿no? Pero o sea, en resumen, les voy a decir, el libro es una basura. Es una basura. O sea, el libro que tú utilizas este tipo como fuente es una especie de libro que intenta maquillar el imperio endogámico español, e intenta decir que los negros e indígenas amaban mucho a la corona. Cosa que es totalmente falsa. No la amaban, simplemente peleaban por sus propios intereses. Creo que ese libro debe estar escrito por el siglo XX, no sé quién será el autor, me imagino que algún español o algún descendiente español nostálgico de la época colonial que quería esclavizar a indios y negros. Pero es básicamente eso, yo me leí el libro por encima, vuelvo y repito. Y Tarkov, si tienes el libro por ahí de nuevo, pásalo para que el que quiera se lo lea. Yo lo tengo por aquí guardado, déjame ver si lo puedo mostrar. Y en resumen, o sea, el libro muestra cartas súper manipuladas, como por ejemplo el de Joaquín Posada cuando dice que la independencia fue impopular, o por ejemplo lo del Capitán Beaver. Son fragmentos recortados, manipulados para que la gente interprete como que no, la independencia fue impopular, la gente no quiere la independencia, o sea, más de lo mismo. Es decir, ya existían los hispanófilos de antes, solo que libros y libros que la gente no leía, gracias a Dios. Hoy en día existen, pero son videos de YouTube y como son más accesibles, bueno, ya la historia es otra. Ok, creo que es este libro de mierda. Sí, creo que es este libro de mierda. A ver, miren, miren, vean. Fíjense. O sea, este libro no es nada, objetivo, ni tiene un carácter histórico. Siempre tiene un carácter propagandístico. Tiene un carácter propagandístico. Dice lo siguiente. Mientras tanto, en Hispanoamérica, la misma Caracas, mágicamente transmutada por acta del 5. Eso es totalmente falso. No es que transmutada mágicamente. Eso es una vil mentira. La gente que integró la junta esta de los pseudo derechos de Fernando VII, eso es una tapadera. Eso era una tapadera para el siguiente paso que era la independencia. La gente que integraba incluso esa propia junta de los pseudo derechos de Fernando VII estaba integrada por los mismos revolucionarios que el 5 de julio firmarían la independencia. E incluso durante ese tiempo algunos fueron perseguidos porque los consideraban radicales. Anteriores protestas de lealtad antinapoleónicas en declaraciones de independencia absoluta, cuyo eco iría repercutiendo en oligarquías del nuevo Reino de Granada y el Río de la Plata, a las cuales cabe patética confesión de uno de los suyos, el general Joaquín Posada, muy cercano al principal independizador. He dicho poblaciones hostiles porque es preciso que se sepa que la independencia fue impopular en la general de los habitantes. Y guarden esa frase que las clases elevadas fueron las que hicieron la revolución, que los ejércitos españoles se componían de cuartas, quintas partes de hijos del país, que los indios en general, es literalmente la misma frase esta que anda por aquí en internet. Es la mismita. O sea, un libro de carácter propagandístico, vuelvo y repito, que lo único que trata es de lavarle la cara al imperio español, con respecto, por ejemplo, a los negros. Pero bueno, ya ahí tienen el nombre del libro. El rey, los negros de la independencia, el que quiera va y se lo lee. Y bueno, yo no le estoy mintiendo, pero tiene un carácter muy propagandístico. Nada de histórico ese libro tiene. Frases tan simples como nos independizamos, el caso de Colombia, ahora que viene de pasar, que nos independizamos un 20 de julio, pues es una frase totalmente falsa, ¿no? Porque lo cierto es que nosotros no nos independizamos, porque nos, digamos, de alguna manera denota un pueblo, y lo cierto es que el pueblo de América Latina y el de Colombia específicamente estuvo en contra de la independencia. Esto es otra cosa bastante curiosa de los hispanófilos. Siempre me da risa, ¿no? Que tipo, sí, según Brigal Chemo Oliver. Esto es otra cosa que me da risa de los hispanófilos. Que ellos se pelean por ver qué país fue más realista. Vendrá el mexicano a decir que el suyo fue más realista, tan realista que se independizó porque abolieron el absolutismo. Vendrá un peruano a decir que ellos fueron los más realistas porque fueron el último bastión en América que resistió ante la oleada bolivariana y sanmartiniana. Luego vendrá el argentino, luego vendrá el chileno, luego vendrá el ecuatoriano, luego vendrá este colombiano a decirte que no, que ellos fueron los más realistas, que ellos amaban, que ellos eran adictos a la corona. Eh, Siempre se pelean por una mamá de que quiénes fueron los más a la bolas del régimen colonial, ¿no? Eh, y luego omiten cosas como, por ejemplo, de que en Venezuela también existieron adictos a la monarquía. Y yo por eso no voy a decir, no, nosotros fuimos los más realistas hasta el final. Que de hecho, el proceso de independencia, curiosamente, esto va a ser un poco chauvinista, se tarda bastante en América del Sur. Es porque en Venezuela, y sobre todo en Venezuela, tardó en concluirse la independencia. Pero fíjense ustedes que luego más o menos de esas batallas simbólicas como Carabobo, Maracaibo, la independencia de lo que vendría a ser, porque Colombia se terminó independizando entre comillas primero que Venezuela, como Ecuador, como Guayaquil, termina siendo pan comido.
luego Perú, termina siendo pan comido. No menciono el caso de Chile y Argentina porque bueno, eso ya fue otra historia. Pero fíjense que ahí la guerra como que se acaba en 2, 3 años. En cambio en Venezuela duró como 10 años, como 10, 12, 13 años. Y eso sin hablar ya luego las montoneras y guerrillas y sectores en donde ya el gobierno directamente no gobernaba, ¿no? Pero es interesante, o sea, Venezuela también fue adicta a la monarquía. Y yo por eso no voy a decir mamadas como que no, Venezuela fue el pueblo más aguerrido y defensor de los derechos de Fernando VII. No, una estupidez. Ah, bueno, mira, aquí Tarcos me paso. Viva el rey, los negros en la independencia. Ediciones Nueva Hispanidad. La independencia de la América Española. FC, Fondo de la Cultura Económica. Bueno, ese no suena tan hispanófilo como el primero que dice Nueva Hispanidad directamente. Exacto. Y también el cubano por haber sido provincia hasta el 92, el filipino por haber. O sea, es que todos se pelean por una estupidez como que quién fue más cipayo. Como que quién fue más colonia. No. Y eso fue incluso como en el video que subí hoy con Liam, en donde en donde Liam les pregunta, o sea, ¿qué chucha nos tiene España que ofrecer para que nosotros querramos una unión? Desde el punto de vista económico, nada. Y los invito a que vean, a que vean lo que dice Liam, o sea, no tiene un mercado, no tiene una tecnología de punta que tú digas, hostia. No, 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 o sea, no es que yo esté despotricando, es la realidad, es como que yo te diga, ¿qué tiene Venezuela que ofrecer una unión hispanoamericana? Por ahora nada, tal cual lo mismo que de España, no, nada, porque son un país europeo, bueno, me la suda, la verdad, me la suda. Y fue tal vez uno de los pueblos más feroces en contra de las tropas independentistas, en Pasto, en Patía, en La Guajira. Las regiones curiosamente más negras y más indígenas de Colombia fueron las que estuvieron en contra de la independencia. Pero ya que hablamos de los resultados, que tu pregunta es cómo le fue a América después de la independencia, pues lo cierto es que pues fue un proceso catastrófico y eso nos cuesta mucho a nosotros como hispanoamericanos, porque precisamente uno negar, quitarle importancia o sobre todo restarle, pues ¿cómo decirlo?, la magnanimidad alrededor de los procesos de independencia, pues duele mucho, porque es precisamente el proceso que empieza con los países que nosotros llamamos patria, que llamamos hogar, ¿cierto? Pero más allá de eso, pues es, creo yo, parte de madurar intelectualmente, darse cuenta de que la independencia fue catastrófica, ¿cierto? No estamos diciendo que el virreinato fuera perfecto, por supuesto que no, pero es prácticamente imposible encontrar una sola área de la vida humana en la que América Latina haya estado mejor después que antes de la independencia, ¿cierto? Por ejemplo, desde el punto de vista económico, la independencia, como lo estaba mencionando hace un rato, fue impopular y como fue impopular, los independentistas tuvieron grandes problemas para reclutar, digamos, hombres para sus proyectos, ¿cierto? Y por ende, pues fue importante traer mercenarios europeos, sobre todo ingleses, en el caso de la Nueva Granada y del Perú, la Legión Inglesa, más o menos. El tipo es tan ignorante, tan falta de ácido fólico, tan retrasado mental, porque no cabe otra palabra, que él dice, en el caso de Nueva Granada, y lo peor de todo es que su propio país, por ejemplo, su propio país, Nueva Granada, o esa fragmentación, se mantuvo mucho más tiempo en pie que Venezuela durante la primera declaración de independencia. Y luego, cuando llegan estos mercenarios ingleses, adivinen por qué. Llegan precisamente porque los republicanos, gente como Piar, por ejemplo, dominó Angostura, que permitió la llegada y el comercio de esta gente precisamente. Es decir, que antes la llegada de estos militares superdotados con M1 Garand, ya había un control de los republicanos en el territorio americano. O sea, tuvieron éxito los americanos antes de la llegada e intervención humanitaria de los británicos. Pero estos tipos le quieren quitar el protagonismo al ejército americano, yo no sé por qué. Y se lo quieren dar, le quieren dar el protagonismo al ejército extranjero, al ejército británico. No tengo idea, la verdad. Ah, sí, claro. Para decir que la independencia fue popular y para decir que la independencia se impuso con militares extranjeros, porque aquí la gente no quería hacer nada, ¿no? Cuando es totalmente falso. La mayoría del ejército independentista libertador estaba integrado por americanos, no por británicos. Pero son tan estúpidos que son incapaces de qué sé yo, de ir al parte de guerra, por ejemplo. De ir a los batallones. No sirven ni siquiera para eso. Unos 5.800 hombres, para que pelearan, digamos, en las guerras de independencia, ¿cierto? Y no es un número menor, pues en el caso del ejército de Bolívar, prácticamente el 30%, por lo menos el 30% de su ejército era la legión inglesa. Y eso solamente contando los... Yo quisiera que él me saque, por ejemplo, la estadística de ese ejército que 30% estaba conformado por británicos. Sería excelente, pero vuelvo y repito, la mayoría del ejército libertador estaba integrado por americanos.
última campaña, por ejemplo, en Perú, ¿quiénes eran la mayoría? Americanos. Eran colombianos, venezolanos, peruanos, ecuatorianos, argentinos, chilenos. Y ahí entre ya los top últimos están los británicos porque eran mucho más que, por ejemplo, argentinos y chilenos. Porque los argentinos después se fueron con los realistas, por temas de pago, porque nos estaban pagando. Y chilenos, bueno, quedaban poco. O sea, los británicos son más que argentinos y chilenos solamente porque también era una batalla que ya ellos no tenían nada que ver. Tan lejos territorialmente y todo eso, normal. Pero ya son los últimos, o sea, no. Yo creo que no deben de llegar ni un 30% seguro. Los mercenarios británicos, sin contar los suecos, los franceses, los alemanes, ¿cierto? Que también Él creía que esto era el Age of Empire, no sé si alguno de los 22 que está aquí ha jugado al Age of Empire, pero sabe que en el Age of Empire tienes la taberna y en la taberna tú contratas mercenarios, ¿no? Esos mercenarios que tienen discos y vainas que queman, o sea, el tipo, no sé, parece que pica por ahí, que Bolívar reclutaba mercenarios europeos en tabernas. hubo mercenarios de todas esas partes de Europa. Entonces, a medida que la contienda avanzaba, pues simplemente no se pudo encontrar un apoyo popular importante y entonces, además, O sea, esto es una pregunta que yo les planto a esta gente estúpida. Es como, si no se pudo consolidar el poder, a ver, si la independencia era impopular, o sea, ¿cómo se logró consolidar el poder? Porque eso es otra cosa. El ejército no es que, bueno, liberaba una zona, por decir algo, liberaba una zona, quitaba una zona y seguía y seguía y tenía que seguir avanzando. Yo con esto no estoy diciendo de que no se imponían milicias ni nada de eso. Pero si la cosa era impopular, como este sujeto está diciendo, ¿por qué la gente entonces no se rebelaba? Es como la misma pregunta que hace Brigada Falta ácido fólico. Si el Imperio Español fue impopular, ¿cómo el continente americano lo dominábamos? La sencilla razón de que la gente, o algunas gentes, no se estaban rebelando. Y donde la independencia sí, ciertamente fue impopular, como en sectores como Patia, como él mencionó ahí, Patia, o creo que Paria, Pasto, en donde sí, la gente no quería dejarse, no quería el control republicano, sí se rebelaron, pero en otras zonas no. Y si toda la independencia fue popular, entonces ¿por qué todas esas ciudades simultáneamente no se rebelaron? Los ejércitos, sí, o sea, tipo, a ver, el ejército se iba a tener que dividir, iba a perder porque lo iba a enfrentar al ejército republicano, la propia gente lo podía matar, o sea, es un problema, es un problema. Eso de que la independencia fue popular, entonces si fue impopular, no sé cómo se abastecían, cómo existía la logística. Es una incongruencia. Yo con esto no estoy tratando de decir que la gente estaba a favor de la independencia. No, yo simplemente la gente seguramente se metía en su casa, era neutral, no le interesaba ese tema porque no sabía realmente, seguramente lo que estaba pasando y ya, y ya. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo creo. No de que si la independencia fue impopular, entonces la gente se tenía que andar rebelando cada dos por dos. No quedarse quieta en su casa. Así como vuelvo y repito, sí pasó en sectores como por ejemplo Pasto. No queremos el dominio republicano, nos rebelamos. Lo intentamos hasta el final. de la importación de mercenarios y de soldados, también se tuvo que empezar, sobre todo con Inglaterra, que era el centro financiero, Londres era el centro financiero del mundo a comienzos del siglo XIX, pues las oligarquías y digamos las clases altas de América Latina, que son las que persiguen la independencia y que habían estudiado y se habían formado intelectualmente normalmente en Inglaterra, pues empiezan a pedir Esto sería bueno que él, por ejemplo, demuestre quiénes son esos personajes que supuestamente estudiaron y se nutrieron en Inglaterra como casi unos espías ingleses, ¿no? Que me digas que esa gente se nutría de libros de filosofía, de política, de economía europea, sí, es una cosa. Pero que estudiaron allá, no, no, o sea, es una mamada. préstamos, empréstitos, ¿cierto? Empiezan a pedirle préstamos a Inglaterra, ¿cierto? Y entonces los ingleses dicen, en el caso de Bolívar, por ejemplo, listo, nosotros les prestamos la plata, en el caso de O'Higgins, en Chile también, pero con una serie de condiciones, ¿no? Primero, ustedes me van a empeñar sus bienes nacionales, digamos, como colateral, ¿sí? En esa transacción. Y segundo, tal vez más importante, ustedes, además de pagar la deuda, me hacen el favor y empiezan a firmar acuerdos de libre comercio con nosotros. ¿Cierto? Empieza más o menos en 1810 en Argentina, que digamos, Esto es una marisquera, o sea, los ingleses no impusieron eso ni siquiera. Los ingleses no impusieron eso, o sea, fueron los propios americanos, los criollos, por las ideas liberales que tenían, que querían aplicar el libre comercio. No fueron los ingleses los que, mira, y menos de 1810, aún está Napoleón en el poder. Lo que pasa es que este estúpido ni siquiera debe saber eso. Y menos de 1810, 1811, los británicos no querían meterse en rollo con España porque su prioridad era Napoleón, el hombre del momento. No era España y sus
colonias ahí de materias primas, bueno, que bueno, son medio relevantes, pero, o sea, a mí me jode más Napoleón, más que España y sus colonias ahí. Entonces, Napoleón, o sea, tipo, los británicos no es que querían meterse en rollo con los españoles, entonces, fueron los propios criollos, por decisión propia, por las ideas que tenían en la cabeza, que querían el libre comercio con los británicos. Pero a esta gente le gusta siempre como que menospreciar al americano y entre el americano está el criollo. Y si alguien piensa algo, es por manipulación de otra gente, porque es que nosotros somos unos estúpidos y los únicos que nos pueden guiar, redirigir, son los españoles de bien, ¿no? Es una cosa que es estúpida. Entonces, vuelvo y repito, fueron los propios criollos americanos, la gente que proclamó esa junta, la que abrió el libre comercio. No se los impusieron los británicos. Eso es una estupidez. La clase criolla del puerto de Buenos Aires empieza a firmar acuerdos de libre comercio con el rey de Inglaterra y ya para 1840 prácticamente todos los países, con excepción de algunos de Centroamérica, tienen firmados tratados de libre comercio con Inglaterra. ¿Y por qué eso es importante para América Latina? Porque la industria inglesa, como tú lo venías mencionando hace un rato, ya había pasado por la revolución industrial. Y como ya había pasado por la revolución industrial, era mucho más competitiva que la industria de la América Española, que todavía no había pasado por ese proceso, como prácticamente cualquier industria de cualquier lugar del planeta, con excepción de la inglesa, ¿cierto? Digamos que la introducción de esas economías, del resto de economías del mundo, a un esquema propiamente industrial se da en la segunda revolución industrial, no en la primera solamente en Inglaterra, ¿cierto? Entonces, como la industria inglesa era mucho más competitiva, los acuerdos de libre comercio lo que hacen es abrir los mercados nacionales de las recién independientes repúblicas a la industria inglesa. Y como la industria inglesa es mucho más competitiva, destruye la industria de América Latina, la acaba. Sí, Ecuador, por ejemplo, el caso de Ecuador es muy importante. 5 años después de la independencia y de la anexión a la Gran Colombia, Ecuador había pasado de producir barcos y textiles a exportar 70% cacao. Se volvió una república bananera. Es un caso realmente terrible. En el caso de Perú y de Chile, y esto lo dice el mismo Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina, toda la industria textil, en el caso de Perú, y la industria metalúrgica, en el caso de Chile, fue barrida de la faz de la tierra por los acuerdos de libre comercio que se suscribieron con Inglaterra. Entonces, ya desde el punto de vista industrial, pues fue realmente catastrófica la independencia, ¿cierto? Por otro lado, también desde el punto de vista económico, los cambios en los niveles de ingreso de los países hispanoamericanos también fue muy importante. En el caso de Perú, por ejemplo, y esto lo explica muy bien Bruno Seminario en uno de sus estudios sobre la historia económica del Perú, después de la independencia, y esto es muy grave, hubo una reducción del ingreso medio en Perú del 71%. O sea, yo no sé si él miente, yo no sé cómo él miente tan descaradamente. ¿Cómo decía? ¿Quién decía eso? Lenin, miente, 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 que al final algo tiene que quedar. Él miente, yo sé que miente, él sabe que miente, nosotros sabemos que él miente. Es que es increíble, o sea, tipo, si tienes un país en guerra durante 10 años, lo más normal es que su producción tiene que caer. Muere gente, la gente deja de tener hijos. Suena loco. Los campos quedan vacíos porque muy probablemente están reclutando campesinos, la tierra se deja de producir, qué sé yo, hay corrupción, hay desastre, hay un caos porque hay una guerra civil prácticamente. Entonces es normal. No es que la independencia automáticamente por declararnos independientes el Producto Interno Bruto cayó. No, es que durante ese proceso de independencia hubo una guerra desatada. Y es normal que la producción caiga. Es que Dios mío, es 2 más 2. Eso no me lo tiene que decir este huevón. No, eso se sabe. Eso se sabe. Pero claro, él lo coloca tipo como que no, la independencia provocó esto. No, 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 eso lo provocó la guerra. Tipo, yo me puedo declarar independiente de la noche a la mañana y si no hay una guerra, pues sigo muy probablemente con mi rumbo, sigo muy probablemente con mi economía. Y de hecho, es hasta los años 40 más o menos que, por ejemplo, la economía de Venezuela se comienza a medio estabilizar. Pero es porque tenía ya 10 años de haber salido de la guerra, 10 15 años de haber salido de la guerra. Es normal que un país campesino que se dedica a eso, a la agricultura, coño, durante el periodo de posguerra se ve afectado. Ya me dirán ustedes si no sé, las economías de un país que sale de la guerra, eso no se está en su prime. Seguramente uno o dos, los más beneficiados de la guerra. Pero la mayoría no, la mayoría no. Por algo España cae en bancarrota 30.000 veces. ¿Sí?
El 71% es gigante, o sea, es una catástrofe económica. Es como si hoy en día en España, no sé, el PIB per cápita fuera de, voy a poner un ejemplo que no es así, pero que fuera de 1.000 euros, supongamos. Y en 2 años, por algún evento, por ejemplo, la salida de la Unión Europea, estoy dando un ejemplo estúpido, ese ingreso medio se redujera a 300 euros. De 1.000 euros a 300. El ejemplo ni siquiera es comparable, la verdad. Ni siquiera es comparable. Ni siquiera es comparable. Porque, yo lo repito, fue una guerra. Fue una guerra que destruyó los medios de producción. Fue una guerra que destruyó lo poco que había aquí en América. Ahí es donde tú tienes que contextualizar. Vamos a ver cómo termina Ucrania desde el punto de vista económico en 5 o 10 años después de haber terminado la guerra. Vamos a ver si Ucrania está en un pico económico. Por supuesto que no, es que eres idiota de verdad. Es como creer que Siria está, no sé, en un prime económico. Claro, Siria va a estar en un prime económico con 30 bombas que le caen al día. O Palestina, no, sí, Palestina va a estar en un prime económico con 30 bombas que le caen encima. Y con una gente que muere, 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 muere. Eso fue lo que le pasó al Perú, ¿cierto? En un escenario de precios cada vez más altos. ¿Por qué precios cada vez más altos? Porque la independencia también trajo un colapso comercial muy grande en América Latina. ¿En qué sentido? En el sentido de que con la independencia la unidad de América se pierde, ¿cierto? Se forman repúblicas La independientes Unidad Americana no de la existía en zona. primer lugar. Y entonces, Entonces hubiese tenido mucho más sentido que hubiese dicho que hubo un colapso del comercio, tipo, porque los huevones esto se le ocurrió imprimir el papel moneda, bueno, a lo loco. Y eso causó una inflación. Inflación que incluso el propio Bolívar criticaba. digamos, el mercado común que se había creado anteriormente, por medio del cual, por 4 vías comerciales, de las cuales la mayoría eran marítimas, unas regiones de América se abastecían a las otras, ese mercado colapsa con la independencia y cuando colapsa con la independencia, por ejemplo, en Perú, el Perú que dependía, era muy rico en minas, pero pobre en otro tipo de productos, deja de recibir esos productos del resto de regiones virreinales, porque ya no son regiones virreinales, son unidades independientes. Y por tanto, la escasez crea una inflación. Ok, aquí pregunto yo, ¿qué le impedía a esas unidades independientes, como este huevón dice, comerciar entre ellas? Es una estupidez lo que este sujeto está diciendo de verdad. O sea, un país que tiene, qué sé yo, maíz y otro no tiene maíz, pero tiene tomate, pueden comerciar perfectamente. ¿O es que acaso porque sean unidades independientes no pueden comerciar? O sea, es una estupidez. Mira, si no comerciaban, sabrá Dios los motivos estúpidos que tendrían ellos para no comerciar. Pero de que podían. No es como que la independencia, aparte de que hace que tu Producto Interno Bruto sea un 70%, te impide también comerciar con otra persona. Eso en los papeles no lo dice. Galopante ante un escenario de salarios y de ingreso cada vez más bajo. Entonces, económicamente también la reducción fue catastrófica y más allá del Perú, eh, hasta el siglo XVIII, por ejemplo, Colombia, los salarios reales de algunas regiones de Colombia eran más altos que los de Milán o que los de Aquí, aquí me tengo que reír porque es que no es Colombia. No es Colombia. Si no me equivoco, el tema este de los reales obreros de México, ¿no? Eso fue lo que habló Gran América. No sé si Colombia la llega a mencionar, pero el punto era que era una gente, una mina en México que cobraba mucho más que en cualquier parte de Europa, pero era una mina muy en específica que incluso el propio estudio dice que no se puede tomar como ejemplo de nada, de nada. O sea, el propio estudio te lo dice, pero vienen estos huevones a decirte, no, mira, es que mira lo bien que se vende en el Imperio Español. Unos mineros cobraban más que en Europa. Sí, sí, pero es que el propio estudio te dice, no lo tomes como ejemplo, ¿vale? No hagas una comparación, no sirve como comparativa. de Alemania, ¿cierto? Todo esto se acaba No, no es cierto. con la independencia, ¿cierto? Socialmente los cambios también fueron drásticos y negativos, ¿no? Las leyes de India se pierden, entonces los indígenas también pierden su tierra, porque las leyes indígenas eran las que protegían las tierras comunales indígenas, y con la independencia, la pérdida de las leyes de Indias permiten que los criollos que hacen la independencia quiten la tierra a los indios. Por ejemplo, en 1824 o 23 es muy popular el decreto de Trujillo, por medio del cual Simón Bolívar decreta, digamos, la venta al mejor postor de las tierras indígenas. La primera persona, esto es muy importante, en quitar tierra indígena Este en es, Perú, tiene nombre y apellido y es Simón Bolívar. este es el retrato de un Pablo Victoria Jr. O lo mismo, tierras comunales que eran gigantescas, que muchas veces incluso necesitaban ejércitos propios para su defensa, pues ceden ante los latifundios, tanto así que en 1848 los indígenas de la Huasteca
de Tampico, de Veracruz, se entrevistan con el presidente de México y le dicen, nosotros extrañamos la época del rey de España, porque el rey de España lo único que hacía era publicar leyes para protegernos de la voracidad de nuestros enemigos. ¿Quiénes son esos enemigos? Los criollos que hacen la independencia, ¿cierto? También a nivel social, la Constitución de Cádiz de 1812 había consagrado una serie de derechos políticos para las comunidades indígenas y también para las comunidades negras, ¿cierto? Sí, sí, sobre todo. Mira, es más, si no me equivoco, creo que la propia Constitución de Cádiz no reconoce las tierras comunales. Si no me equivoco, si no estoy mal, si no me equivoco, la propia Constitución de Cádiz no reconoce las tierras comunales, sobre todo por tener un carácter liberal y es normal que no las reconozca. El liberalismo no reconoce eso. Lo otro es que no, los negros no tenían mucho mérito dentro del temita este. La propia Constitución de Cádiz dice algo como que literalmente la gente que tenía sangre negra de África, esa sangre impura, tenía que por mérito propio, por hazaña propia, demostrar que se merecía la ciudadanía española. Los negros no, así que es así huevona. Entonces, tanto los indígenas como los negros libres tenían el derecho de votar para elecciones a cortes generales y también podían presentarse como diputados a esas mismas cortes, ¿cierto? E incluso, por ejemplo, el Catecismo Político de 1809 deja muy claro que ciudadano español no solamente es el indio y el blanco, sino también el negro que haya obtenido su libertad en los territorios de la monarquía, ¿cierto? O sea, este tipo es tan estúpido que, de verdad, ni siquiera se leyó la propia Constitución de Cádiz, que vuelvo y repito, dice que por mérito propio te vas a ganar la ciudadanía española. O sea, te la ganas por una hazaña, por servir a la patria, todo este tipo de estupideces. Y aquí dejo el artículo en donde la propia Constitución de Cádiz no reconoce a los negros o gente que descienda de negros como ciudadanos dentro del Estado español. Y ojo, aunque en el texto dice, los menciona como españoles, no los reconoce como ciudadanos. Y ahí tienen que hacer una diferencia. Incluso el texto abajo dice que los que no sean ciudadanos no podrán optar por cargos públicos. Es decir, los negros no eran ciudadanos. La importancia de ser ciudadano es que básicamente ibas a poder tener derechos y deberes como cualquier otro español que sí era ciudadano también. Entonces, andar reivindicando la Constitución de Cádiz y decir que los negros también eran ciudadanos es demostrar que no te has leído la Constitución de Cádiz. No por nacer en territorio español, o sea, ni siquiera son capaces de leer sus propias estupideces. Insólito nivel de estupidez. Esto era es un delito de lesa humanidad.